Bueno, buenas tardes. Me presento de nuevo porque ayer justo estaba sentada aquí con otro amigo nuestro, Ferit. Soy Siham Zebda, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz y directora del Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social de la Universidad de Cádiz. Hoy estamos aquí para presentar a nuestro gran amigo, Sergio Barce, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero curiosamente no nos conocemos en persona hasta el día de hoy, aunque llevamos mucho tiempo hablando. Las cosas de la vida, gracias a las tecnologías podemos conocer a muchas personas, pero finalmente ya podemos conocerlas en persona. Os doy las gracias, los que estáis aquí con nosotros presentes, por acompañarnos en esta charla. Sabemos, como digo, son fechas muy complicadas después de la feria, por la resaca de la Feria del Caballo que llevamos un tiempo esperando, y también por el calor insoportable de Jerez, que estamos a 40 grados y sobre todo a esa hora que son las 6 de la tarde. Pero lo más importante, que tenemos aquí finalmente a Sergio, que nos acompaña para la presentación de su libro tan interesante y tan bonito, Una puerta pintada de azul. Sergio tiene un perfil muy intercultural también, porque ha vivido toda su infancia en Marruecos, en Larache exactamente, y a los 13 años vino a Málaga, pero tiene una conexión constante con Larache. A él utiliza, creo también, el término estrecheño, creado por nuestro amigo Ferit, y él muy estrecheño, y eso se refleja en su libro, el que presentamos hoy, y no voy a hablar yo mucho tiempo, sino el protagonismo se lo dejamos a él para que nos hable de esta novela tan interesante. Cuando quieras, Sergio. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que lo que os voy a contar sea de vuestro agrado y que os interese. Pues mira, el libro Una puerta pintada de azul son una serie de relatos, están todos ambientados en Larache, que, pues, como tú bien has contado, el pueblo de mi infancia, ¿no? Entonces, lo que he querido reflejar en este libro, ante todo, es la interculturalidad que vivimos allí, puesto que era una ciudad marroquí, que sin embargo, ya en la época en la que reinaba Hassan II, sin embargo, seguíamos conviviendo como vecinos y amigos las tres culturas hebrea, musulmana y cristiana. Y entonces eso me ha imbuido de una forma de ver la vida, que creo que es una visión, pues, pluricultural, en la que la tolerancia no tiene espacio, sino que es la convivencia la que tiene más importancia. Porque allí lo que hacíamos era convivir las tres culturas de manera natural. No es que tú tolerase al otro, sino que convivías. Entonces siempre hemos crecido en esa interculturalidad. Y bueno, aquí tengo algún amigo de allí de Larache que ha venido a acompañarme y vamos, él también lo ha vivido, ¿no? Y lo añoramos. Entonces todo eso lo he reflejado en muchos cuentos y en algunas de las novelas que he escrito, y en este nuevo libro que he sacado, que son relatos cortos, lo que sí he querido dar una visión más actualizada de Larache, porque ahí ya describo el Larache de ahora, el actual. La gente de ahora, los personajes que salen son reales, existen. En el anterior libro de relatos me ocurrió que cuando presenté el libro en Larache, los asistentes eran los personajes del libro, que los tenía allí enfrente, que era una manera un poco curiosa de presentar un libro, ¿no? Tener a tus personajes en carne y hueso sentados frente a ti y tú hablar del libro en el que salían ellos, ¿no? Pues aquí ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Que cuando lo presente allí el libro, pues estarán todos los personajes allí delante mío. Y lo que cuento en estos relatos es, pues, vivencias personales. Algunas son inventadas, muy pocas, casi todas son vivencias personales de mi familia y las mías propias. Y muchas veces te he contado, lo que hemos hablado alguna vez, pues cómo he querido reflejar ese amor a una tierra, porque al final uno se va de allí y el amor queda sobre Larache en este caso, ¿no? Mi familia llegó a Marruecos siendo emigrante, porque el mundo, ya te lo he dicho, el mundo es redondo,
y la vida da muchas vueltas. Los españoles íbamos de migrante a Marruecos a principios del siglo pasado, entre ellos mi familia, que llegaron allí en 1901 y nacieron allí, en Marruecos. Y bueno, pues luego la última generación es la mía y ya en los años 70 pues nos vinimos a España a vivir. Pero una parte de nosotros sigue allí. No solo la familia que queda en los cementerios, sino parte de nuestra alma. Entonces todo eso se refleja en los relatos. No sé, hablo en uno de ellos, tú interrúmpeme cuando quieras y me haces la pregunta que quieras, ¿eh? Porque esto de estar así hablando, y además con este entorno, pues parece que soy como un obispo, que estoy aquí hablando, dando una misa, ¿no? Bueno, ojalá todas las misas fueran así. Bueno, pues fíjate, pues fui monaguillo en la iglesia de Larache también, ya ha salido el tema. Entonces yo, por ejemplo, en este libro relato, por ejemplo, mi despedida de mi madre musulmana, ¿no? Rachida Cherradi era una mujer que trabajaba en la banca, era compañera de trabajo de mi padre, y yo la consideraba mi madre musulmana. Teníamos mucha relación y entonces fui a despedirla porque falleció hace poco y tenía Alzheimer en sus últimos días, y fui a despedirme de ella y lamentablemente ya no me reconocía, ¿no? Entonces ese encuentro lo relato también, ¿no? Porque ella me decía que me quería mucho, pero que no sabía por qué me quería, ¿no? Pero bueno, fue una despedida muy emocionante. Y entonces lo hago moverse por Larache, un hombre jubilado que no tiene nada que hacer, que solamente pasea, que solo va de cafetín en cafetín, y lo que hago es un recorrido por el pueblo, ¿no? Entonces va encontrando con una serie de personajes que son reales, que yo le hago hablar, decir cosas, y a la vez voy describiendo la ciudad. Los recuerdos de este personaje, que le dice cada calle, las personas que ya no viven, cómo lo vas recordando, y todo eso me hace hacer un paseo vital por mi pueblo, ¿no? Y bueno, eso es lo que quiero reflejar con La Puerta. No tiene muchas pretensiones, digamos, de aventuras ni nada de eso, es todo muy intimista, pero quien lo lee dice que le llega, ¿no? La historia, que lo emociona. Que siempre es lo que a mí me interesa, ver que el lector, cuando cierra el libro, o bien se queda con ganas de seguir leyendo porque se le ha hecho corto, o cuando termina le queda un regusto agradable, ¿no? De que ha leído algo que le ha llegado y que, bueno, que se quede pensando en el libro una vez que lo ha leído, porque si tú cierras un libro y ha terminado y ya te olvidas de él, es señal de que no ha conseguido su objetivo. Entonces yo solo trabajo mucho, tanto el comienzo como el final de cada historia. Y bueno, dame alguna pregunta, sí, gente, se me está acabando el rollo. No quería interrumpirte por esto, porque me encanta escucharte. Yo te quería preguntar, bueno, tengo un montón de preguntas, pero bueno, te quería preguntar por qué una puerta pintada en azul y por qué no en verde. Porque el azul es de Larache, es uno de los colores de Larache. Las casas pintadas de blanca y azul me dice mucho, me lleva allí, son los colores de Larache. Es un pueblo marítimo
y que siempre ha estado de cara al mar y bueno, el azul es fundamental para nosotros. En este cuento no sé si la menciono, pero hay otros personajes que son también muy importantes. No sé si quieres te cuento alguna otra anécdota para que veáis cómo, es decir, por qué escribo del Arache y por qué me alimenta tanto Marruecos, ¿no? Yo cuando me marcho de Marruecos con 13 años, desconecto de Marruecos totalmente porque en los años 70, porque pese a mi apariencia juvenil, ya tengo unos años, en los años 70 no había móviles, los teléfonos eran caros, los viajes de Marruecos a España eran larguísimos, se tardaban muchísimo, los barcos eran muy lentos. Entonces parecía que el Arache estaba en el otro extremo del mundo. Entonces cuando nos marchamos, digamos que perdimos el contacto, ¿no? Solamente algún amigo que pasaba por Málaga y nos venía de visita. Y pasan bastantes años sin que yo regrese. Pero después de 13 o 14 años mínimo, volví con un viaje con unos tíos míos y cuando yo ya escribía, pero no encontraba mi tema literario, ¿no? Escribía cuentos deslavazados, digamos, en la temática, ¿no? Buscando un tema que me enganchara. Y entonces en ese viaje, cuando yo entré en Larache, que me emocionó tanto aquel viaje, de pronto me di cuenta que tenía toda la historia en todas aquellas calles, ¿no? Y entonces empecé a escribir de Larache y de Marruecos, porque todas las historias estaban allí esperándome. Las descubrí en las calles, en la esquina, en los, no sé, hasta incluso en los desconchones de las casas, que seguían igual. Digo, pero si esto sigue exactamente igual y aquí ocurrió esto y tal, y empezó todo como a removerse. Y entonces, pues, empecé a escribir de Marruecos, de Larache en concreto. Ahora hablo de Tánger, en fin, de varias ciudades, pero mi núcleo literario es Larache. Y entonces el vínculo es tan estrecho, bueno, de hecho hemos llevado a mi madre cuando falleció hace un pocos años, ella lo último que dejó dicho es que sus cenizas las lleváramos a Larache y que las esparciéramos en el río. Y es lo que hicimos, cumplir su deseo, ¿no? Porque ella amaba aquella tierra, vamos, hasta la locura. Yo muchas veces le decía, tú estás un poquito loca con Larache, ¿no? Dice, sí, pero yo voy el mes que viene me voy otra vez para allá. Y se iba muchas veces sola, para ver a sus amigas y tal. Y entonces en uno de esos viajes voy a contar una anécdota que Ahmed la conoce perfectamente. Es una anécdota que me marcó mucho y que la he contado algunas veces porque yo creo que es el ejemplo de por qué tengo que escribir de Marruecos, ¿no? Había una mujer que venía a nuestra casa, que era trabajaba en casa, cocinaba, yo me llevaba al mercado, a la Tahona, yo la acompañaba a recoger el pan cuando ya estaba horneado en el horno y nos íbamos para la casa. Se llamaba Mina, era una mujer muy grande, muy fuerte, de piel casi negra, y entonces ella me tenía mucho cariño. Aparte de mi madre musulmana, que era Rachid, pues estaba Mina, ¿no? que es otra de las mujeres de mi vida. Y entonces ella estaba casada con un barbero y bueno, cuando ya llega el año en que nos tenemos que ir, pues ella se quería venir a España con nosotros y tal, pero claro, la economía ni las circunstancias era imposible, estaba casada, en fin, las cosas. Era como de la familia, ¿no? Entonces, bueno, fue muy desgarrador dejarla. Y entonces pasan los años y yo ya regreso, pero cuando yo regreso no se me ocurre buscarla, no sé por qué no la busqué. Siempre lo lamentaré, no la busqué. Quizá porque pensaba que ya no estaba allí, que se había ido, porque, no sé, 20.000 cosas, 20.000 excusas quizás. Bueno, el caso es que no la busqué. Y en el año 2005, me parece que fue, o en el 4, mi madre hace un viaje sola, está con una amiga preparando un cuscús, varias mujeres marroquíes, estaban allí todas charlando y recordando cosas. Y entonces una de ellas le habla de una mujer que estaba mendigando y entonces que la había visto en la puerta de un edificio que siempre le daba una moneda. Y entonces un día estoy hablando con ella y me cuenta, le pregunté, digo, ¿por qué siempre te pones a pedir en este portal? Dice, porque aquí vivía una familia española que me quería mucho y había un niño rubio, porque yo cuando era pequeño era rubio,
pese a las canas actuales. Y dice, me querían muchísimo, ¿no? Entonces mi madre dice, esa tiene que ser Mina, no puede ser. Entonces le pidió la descripción, coincidía la descripción, dice, ¿dónde está? Dice, no, ya murió y tal, ¿no? Entonces, claro, mi madre regresa de ese viaje, nos reúne a toda la familia, nos cuenta lo que ha descubierto, que es que había estado mendigando, que había muerto. Mi padre ya empezó, claro, no la hemos buscado, la hemos dejado morir, lo ha pasado mal, nunca hemos buscado. Y yo también empecé a crearme mi culpa. Digo, pero si yo he ido varias veces allí y nunca la he buscado, porque no la he buscado. Entonces teníamos como muy mala conciencia. Entonces, 2 años después, allí se organizaba un festival de música y bueno, estaba allí mi familia y tal. Y entonces mi madre nos dijo a mí, a mi hijo, dice, ¿por qué no buscamos algún familiar de Mina, por lo menos que nos cuente qué fue de ella, porque yo quiero saber qué pasó? Entonces empezamos a buscarla, nos metemos por la Medina, y tú sabes cómo es la Medina, Ahmed lo sabe también. Todos en la Medina empiezan a buscar, todo el mundo empieza a ayudarnos. Y estaba cerquísima la casa donde había vivido, estaba muy cerca, la calle de los Chorfas. Y entonces nos dicen, aquí era donde vivió ella y tal. Total, que sube una niña arriba y estoy haciendo un relato con esta historia, no sé si os dais cuenta, pero estoy haciendo un cuento gratuito en este momento. Es una manera también de vender el libro. Bueno, y entonces esta niña sube, luego baja y dice, dicen que suba. Digo, pero, y le preguntamos, ¿pero quién está arriba? Y dice, Mina. Nosotros, ¿pero Mina? ¿Cómo que Mina? Dice, sí, está arriba. Entonces empezamos a subir una escalera muy destartalada y entonces la sensación nuestra era que íbamos subiendo los escalones. Entonces imagináis, no vais subiendo y va bajando el nivel de la planta, ¿no? Y hay una puerta abierta y hay una señora en una estera, sentada en una estera, que era Mina, ¿no? Estaba allí sentada, muy mayor, que nos iba viendo aparecer a nosotros, claro, y ella mirando como diciendo, son ellos, ¿no? Y nosotros, es ella. Claro, el encuentro fue impresionante, ya te lo puedes imaginar. Y mi hijo me decía que él estaba alucinando, ¿no? Porque claro, todos allí abrazados, llorando, bueno. La historia real había sido la siguiente. Mina había tenido un problema, se le habían gangrenado las piernas, efectivamente había estado pidiendo, había sido, el marido había muerto, no le había dejado nada, y entonces tuvo que ponerse a mendigar. Y efectivamente se ponía en el portal porque notaba el cariño nuestro desde la lejanía. Y bueno, tuvo un problema y le tuvieron que amputar las piernas y tal. Entonces vivía en esa planta y llevaba 5 años sin salir. Entonces ella se movía con una especie de toallita pequeña que tenía, entonces con los brazos se movía. Tenía unos palos para abrir la ventana, para poner la tele, tenía una tele pequeñita. Entonces me cogió, estoy hablando del año 2005 o 2006. O sea que hace mucho. Y entonces me cogió la cara y me miró y me dijo, Sergio, qué viejito, hace 20 y tantos años. Bueno, entonces era como muy emocionante que te dijera eso, ¿no? Y entonces metió la mano debajo del entardo, hizo así y sacó una maquinita que era con la que me hacía las galletas de pequeño. Dice, mira, todavía guardo la maquinita para hacerte las galletas. Qué curioso acordarse de Mina y acercarnos a Mina, porque ahí hay muchas minas, ¿no? Que contando principalmente, ¿no?, la historia que ha pasado. Y esa historia, cuando la cuento, muchos de los que vivieron allí tienen historias parecidas. Lo que pasa es que ellos no han encontrado a personas que han intentado buscar, ¿no? Pero yo tuve la fortuna de dar con ella. Entonces yo le pregunté, claro, le preguntamos, ¿qué es lo que te hace falta? Claro, porque ya una vez que la habíamos reencontrado, digo, ¿qué te hace falta? Y me dice, pues cómprame jabón, champú y colonia. Digo, no, pero no te hace falta. Dice, no. Y entonces un amigo que estaba montando un asilo me dijo, Sergio, si quiere la podemos poner en el asilo o la cuidamos nosotros. Volví, digo, mira, hay un amigo común que te puede ayudar y puede... Dice, yo soy pobre, pero está en mi casa. Digo, no hay más que hablar. Bueno, y por lo menos ya los últimos años vivió más
un poquito mejor. Pero sí fue muy emocionante aquello. Entonces toda esa emoción trato de trasladarla en los relatos. Pero son historias bastante fuertes en el sentido de fuertes. De ti y también de tus escritos, de esa parte de que has vivido tu infancia en Marruecos, que es tu país, ¿no? Porque llevas, eso es lo que hablamos de la identidad compartida, Sí, sí, sí. y que eso es lo que se refleja en tus escritos, sobre todo cuando te pregunté, ¿no? Para ponernos en el lado, ¿no? De las personas que son inmigrantes, que viven aquí, de la experiencia tuya después de dejar a tu país, ¿no? A los 13 años, y me comentaste que fue traumática, ¿no? Sí, sí, y me llamó mucho la atención porque la gente pensara, bueno, ¿cómo va a venir de Marruecos a España? Y va a ser una experiencia traumática, ¿no? Pues fue traumática por lo siguiente, porque 33 exactamente, y cuando llegamos, nosotros veníamos los veranos, algunos veranos de vacaciones, porque mis abuelos vivían en Málaga, se habían ido ya de Marruecos y vivían en Málaga. Entonces o sea, es decir, veníamos con cierta asiduidad a España y nos consideraban españoles, porque en Marruecos, aunque nacieras en Marruecos, no te daban la nacionalidad marroquí, porque te consideraban español, aunque nacieras allí. Eso era imposible, tenía que renovar la residencia, por eso se fue yendo mucha gente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo llego con 13 años, claro, dejo todos los amigos de la infancia, deja tus calles, deja tu pueblo, deja a la gente que te quiere, la mujer que te ha estado cuidando, ¿no? Todo eso lo dejas atrás. Yo tenía dos amigos. Perdido, pero teníamos un acento diferente. Yo utilizaba palabras en árabe, yo insultaba en árabe, les contaba cosas que ellos no habían visto. Por ejemplo, en una cena de COU, de antiguos alumnos, me contaban cosas porque yo tengo muy poca memoria en realidad. De hecho, cuando nos reunimos, siempre la frase típica es, bueno, Sergio no se va a acordar, pero los demás acordáis de, ¿no? Siempre se empieza así. Bueno, pues me contaban una anécdota que era la siguiente. Dice, es que cuando tú llegaste, bueno, espero que nadie se moleste por esto. Dice, pero tú no descubriste el sexo. Y digo, yo, con 13 años. Dice, sí, porque tú habías visto películas francesas en Marruecos, que aquí no se veían, que estaban prohibidas. Y es verdad, en los cines de Marruecos tú veías películas eróticas francesas en aquellos años. Y a mí me colaba, claro, porque uno de mis amigos era Emilio Gallego, su padre tenía un cine, el Cine Ideal, y entonces nos colaba, ¿no? Y veíamos películas. Entonces, había veces que, claro, íbamos sin entrada y nos teníamos que sentar en la misma butaca, dos niños metidos allí, y veíamos la película con los ojos así. Escribíamos Mujer Desnuda y nosotros estábamos alucinados. Yo os contaba eso y decía, gracias Sergio, porque nos descubriste muchas cosas. Entonces a mí me hacía mucha gracia eso. Bueno, entonces ese romper hizo que el primer día que yo llegara al colegio, primero, fíjate, yo vivía en un sitio que era una ventana allí en Larache que daba al balcón del Atlántico.
Entonces, ¿qué teníamos? El mar, el Atlántico enfrente, ¿no? Esa era la vista de la casa, una casa muy moderna. Podías bajar tan libremente, porque yo bajaba a jugar y venía a la hora que fuera porque era un pueblo, todos nos conocíamos. Ya en Málaga no te podías ir a cierta hora solo. Y entonces voy al colegio el primer día. El primer shock es que me ponen en un pupitre y me dicen, este pupitre está vacío porque el chico que había aquí ha muerto. Bueno, me pongo allí, me siento y entonces un profesor, esto está, los relato en un cuento de otro libro que tengo anterior, que se titula Moro, ¿no? Entonces un profesor me hace, un cura, un hermano marista, me hace leer un texto de un libro que era un texto en inglés, que yo no había visto el inglés en mi vida porque en Marruecos no veíamos inglés, salvo los Rolling Stones que escuchaba por ahí algunos, vale, pero era el francés, ¿no? Nosotros estudiábamos francés. Y entonces, claro, yo aquello pues lo leí como lo leí, me lo inventé como pude. Entonces ese cura me mira, empieza así como a menear y dice, Moro. Es lo único que me dijo, Moro, ¿no? Entonces el pupitre hizo así, ¡pum!, creció, ¿no? Yo me empequeñecí, los compañeros de clase se reían, empezaron a burlarse, Morita, Moro, Moro, ¿no? Yo llegué a mi casa y lo primero que dije, me quiero ir a la Aracha, me quiero ir a la Aracha. Yo me quería ir a la Aracha. Yo no había vivido eso nunca. Yo había vivido normalmente con mi amigo el Arache marroquí, hebreo, cristiano, y jamás no habíamos dicho nada, salvo las peleillas de la calle, que era el callejón sin salida, contra la calle de Suri, que eran pandillas, nos pegábamos allí, pero luego jugábamos la pelota. Pero no había ningún odio, no había las fiestas. Es decir, también eso lo relato en mis cuentos. Yo iba a las fiestas musulmanas, cuando era el Ramadán, cuando se rompía el ayuno, me invitaban, cuando era Navidad, las familias musulmanas venían a casa, había una cabalgata de reyes estamos hablando del año 70, Marruecos independiente, nada de protectorado, había cabalgata de reyes. Y salía todo el mundo a la cabalgata de Reyes. Luego venía la fiesta del Mulut y también participábamos todos. O sea que había una mezcla y una riqueza que yo muchas veces se lo digo a mis hijos, ¿no? Digo, habéis tenido una infancia muy buena, pero me hubiera gustado que hubieseis tenido la mía porque fue privilegiada. Yo la considero privilegiada por la experiencia humana, ¿no? A mí me parece también muy interesante porque, bueno, tú tienes varios libros y tus novelas se leen mucho, ¿no? Y lo más atractivo de que es una novela que está ambientada en otro país sobre el que hay mucho prejuicio, estereotipos, se ve tan lejano, se habla mucho de un choque cultural, pero tú gracias a tus novelas pues acercas a esa otra parte que tiene mucho que ver con esta parte y lo acercas a las personas que te leen, sí, a ese mundo. Sí, bueno, yo es que trato de romper el estereotipo que tú mencionas porque yo lo viví en mis carnes, el ejemplo que te he dicho, y luego porque cuando nosotros llegamos aquí a vivir a España, yo me acuerdo de que entrábamos en las tiendas y escuchábamos los comentarios. Mira, ya están estos que han venido para quitarnos los puestos de trabajo. Éramos inmigrantes, pero habíamos sido inmigrantes, mis bisabuelos, a Marruecos buscándose el pan, y nosotros volvíamos de migrantes de nuevo. Éramos españoles, pero no éramos españoles, y éramos marroquíes y no éramos marroquíes. O sea, había ahí nuestra situación era muy, muy extraña, hasta que ya luego te va acomodando, porque los niños se amoldan a todo, ¿no? Al poco tiempo yo ya estaba con mi amigo y te adaptas, porque en esa edad te adaptas fácilmente. Pero a mi madre sí le costó adaptarse. O sea, es un cambio muy radical. Y no sé si con eso te lo... Fíjate, también, incluso en las novelas negras que he escrito ambientadas en el Tánger de los años 40 y 50,
Y en esos años no podía haber un inspector marroquí, porque era una ciudad internacional que estaba controlada por países europeos. Sin embargo, yo en mis novelas me invento que hay un inspector de origen marroquí y le doy nacionalidad belga porque había estado en Bélgica, pero porque yo quería que fuera marroquí. Porque siempre trato de que el personaje más positivo, el que más me interesa, sea marroquí. Porque quiero romper, en casi todos los libros que se escriben por españoles anterior y tal, el marroquí, el moro es el malo siempre, o es el que traiciona, el que roba, el que no. Entonces yo siempre trato de que haya un personaje positivo, porque como yo lo he vivido y como igual que aquí hay bueno y malo, no puede generalizar, pues yo siempre trato de que haya personajes que sean positivos para romper esa visión de la gente, ¿no? De hecho, cuando en las noticias sale, por ejemplo, ¿no?, ha habido un asesinato de origen marroquí, ¿no? Mi padre y yo nos ponemos malos. Digo, me caché, tiene que ser marroquí, pero ¿por qué tiene que ser marroquí? No, porque sabemos que eso va a servir para el estereotipo. Entonces, bueno. Y yo digo que se te lee mucho porque Una puerta pintada en azul va con la tercera edición. Aquí tengo la segunda, pero sí, ya va salió con la tercera, sí. Para ser un libro de cuentos cortos es mucho, porque lo normal es que las ediciones sean por una novela, pero un libro de relatos cortos es bastante más complicado que se vaya reeditando, pero sin embargo la pandemia le ha venido genial al libro, sí. No sé si ha sido por eso, que la gente le ha dado por leer y ha tenido suerte, o lo veré en el próximo libro, a ver si es un espejismo o no. El próximo es que es también de relatos, pero ambientado en Tánger. Sí, de eso te iba a preguntar, si nos puedes hablar, aunque sea un poquito de tu Pues el próximo libro es también de relatos cortos. Me estoy alejando un poco de las novelas últimas que he escrito, pero me he metido ahora en esta historia un poco más intimista y está ambientado en el Tánger actual. En el Tánger actual, de los últimos viajes que he hecho, experiencias personales que he tenido, paseos que he tenido allí, pero he conocido personajes curiosos. Utilizo, bueno, ya es un poco spoiler, pero muy pequeñito, es para echar el anzuelo. En uno de estos últimos viajes tuve allí un desmayo, ¿no?, por el estrés del trabajo. Entonces, como estaba allí relajado, porque allí te relaja, porque no hay prisa. De hecho, yo me inventé una palabra en otro de los libros que es la arachensemente, que es una manera de vivir, ¿no? Yo lo describo, la arachensemente es una manera de vivir, porque es una manera relajada, sin prisa, shuia, no corra, no hay reloj, no hay estrés. La vida, vamos allí, cuando yo voy allí los días son interminables. Recupero la cadencia, los días son larguísimos. Aquí no, aquí se te pasa el día volando. Allí no, porque todo es, te sientas, te tomas un té, charla, te levanta y te va allí, que hay otro cafetín y te vuelve a sentar y te toma otro té y te va y son 50 metros más y otro té. Y va hablando con uno y con otro y la mañana no termina. Bueno, pues ese ritmo cadencioso también lo utilizo mucho en los relatos, ¿no? Y Tánger es otro mundo distinto. O sea, yo soy consciente de las dos cosas. Yo sé cómo tengo que escribir sobre el Arache y cómo tengo que escribir de Tánger. Tánger es cosmopolita, más estresante, tiene también su ritmo tranquilo, pero ya es una gran ciudad. Y otro tipo de vida más internacional, con locales nocturnos, con otro tipo de vida. Entonces eso también lo reflejo. Entonces ese desmayo que tuve, que fui allí a dar una conferencia en el Instituto Cervantes, una presentación, pues por la noche me desmayé. Y entonces luego me hicieron prueba y tal, y conclusión del médico, dice, tú vas con un coche a 200 por hora y de pronto das un frenazo y el cuerpo pues lo resintió y te dio un desmayo, dice, el estrés, y de pronto allí estabas relajado. Pues esa historia empezó a dar vuelta y entonces de ahí sale el primer cuento de ese libro, ¿no? Lo que pasa es que me invento el resto de la historia, el desmayo es lo único que cuento y el resto de la historia
es que no me acuerdo quién soy y tal, y que hago en Tánger, y empiezo a descubrir que tengo que presentar un libro que no sé de qué va porque no sé ni que soy escritor. Entonces de ahí es la trama en Tánger. Y luego otros relatos que son ambientados en Tánger, pero de otro tipo de anécdotas diferentes. Y un par de ellos inventados totalmente, protagonizados por mujeres de Tánger. Eso es para que lo leas tú. Claro, con muchas ganas por eso te lo he dicho. Con muchas ganas de que salga y a ver si el siguiente paso, pasarte por Tetuán y a ver qué sale de allí. Bueno, sí, mira, buena idea. Vale. Que también para darle continuidad y dar un paseo por el norte de Marruecos. Pero mira, no estaría mal, es verdad. Sí. Pues la verdad, Sergio, que bueno, yo como te digo, estoy encantadísima con las lecturas. Como te comenté, este libro todavía no lo he leído. Muchas veces no se hace una presentación sin leer el libro, pero yo lo reconozco así claramente al revés. Me das muchas más ganas de leerlo con muchas ganas. Ya lo he leído, como te dije, los últimos párrafos sí que lo he leído. Y la verdad que para mí eres un ejemplo porque bueno, sabemos que nosotros desde el laboratorio intentamos trabajar la temática de diversidad cultural, interculturalidad, siempre la relacionamos con inmigración, porque diversidad cultural, como hablamos, va más allá de lo que es inmigración, pero bueno, como nos toca también principalmente la inmigración, pues intentamos trabajarlo de una manera transversal, que no sea bueno solamente por parte del derecho que más controlamos, sino intentamos hacerlo desde todas las perspectivas, ¿no? Y una de ellas es la literatura, las novelas, los relatos cortos. Y para mí, sinceramente, eres un ejemplo para hablar de esa diversidad. Eso es lo que te contaba yo también de lo de la emigración, el relato este. Hay un relato que ambientado en Larache que se llama El Nadador. Voy a hacer también publicidad aquí del Nadador porque más por mi hijo, ¿no? El Nadador lo adaptamos a guión de cine, se rodó el cortometraje allí en Larache y trata eso de la inmigración, ¿no? Lo que pasa es que tiene un final que es más sorprendente porque yo le doy un giro y quiero explicar qué es lo que pierde el que trata de irse, ¿no? ¿Qué es lo que está perdiendo? Entonces ese guión se presentó, se rodó el corto con mucho sufrimiento, como te conté, porque fue muy difícil el rodaje, pero el cortometraje salió perfecto. Ganó el premio Forqué al mejor corto de ficción, quedó finalista de los premios Goya, ganó un montón de festivales, dirigido por mi hijo, que fue el que me propuso el proyecto y a mí me dejó alucinado que contara conmigo, vamos. Y ahora estamos con otro guión de otro relato para rodar también el Arache. Y trata de eso, de la emigración. Entonces, todo eso que tú estudias o que trabajáis, pues ese corto está muy vinculado a lo que tú tratas, ¿no? Lo que pasa es eso, que tratamos de darle un final, o traté de darle un final sorpresivo y más ese motivo, ¿no? De hecho, la gente dice que es muy, vamos, que te llega porque es muy cercano todo, ¿no? Además, eso es lo que te marca, ¿no?, en tus novelas, sobre todo esa combinación, ¿no?, de personajes reales, pero poniéndole un poco de ficción hasta que llega un momento que se pierde, no sabes lo que es real y no es lo que no es lo que no es ficción. Sí. Y nada, que ya como empieza una charla, aunque hemos empezado un poco tarde, pero como viene una charla a las 7, pues ya lo tenemos que dejar. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, tiene alguna cuestión que quiere plantear a Sergio, para dejaros también un poco margen para comentar alguna cosilla. José. ¿Entre qué? José y Habiba. Ah, José, Habiba. Ah, sí. Entre José y Habiba, ¿se escucha bien? Sí. Que es un hombre judío y Habiba, una mujer musulmana que está sola en casa, y él en ese camino en busca de, bueno, lo que le ha llevado a buscar la sinagoga que pertenecía a su familia. Sí. Me ha llamado mucho la atención la recepción por parte de una mujer musulmana con total naturalidad, como lo ha recibido estando sola en casa,
con mucho lo que supone esto, Sí. en una cultura así. O sea, ¿cómo se vivía, más o menos, cómo se vivía esa interculturalidad en esos momentos, con total naturalidad, que lo has comentado antes? Quizás es lo que más se refleja en tu libro. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ahora lo veo un poco más difícil. ¿Qué es lo que ha cambiado entre estos momentos y ahora? Bueno, ha cambiado varias cosas. Primero, que ya en Larache no hay hebreos, hay pocos cristianos y ya la población es distinta. Pero en aquellos años, porque esa historia que relato es verídica, es tal y como la cuento, me la contó ese hombre, un amigo, José Deri, que es un médico, un hombre ya muy mayor, tiene 80 y tantos años, cerca de 90, y entonces volvió a Larache, buscó su sinagoga, y entonces encontró que ya era una casa, y la mujer que vivía allí, pues los recibió y le dejó entrar en la casa, que reconociera. Él le iba explicando dónde estaba cada cosa de la sinagoga, y entonces hasta que él se pone a llorar porque empiezan a venirle los recuerdos y ella pues lo tranquiliza, le prepara un té y se abrazan. Entonces él me lo contó y la historia me gustó mucho. Yo había vivido algo también parecido cuando busco mi casa, ¿no? Yo cuando busco mi casa, es que no ha ocurrido a casi todos los que hemos regresado, ¿no? Los marroquíes tienen algo que Fátima Mernissi llamaba el Hanan, que es algo que está imbuido en el marroquí, que es que te lo da todo, ¿no? Te lo ofrece todo. Una especie de bondad que tienen, ¿no? Entonces, a él le ocurrió con esta mujer, a mí me ocurrió con la mujer que vivía en la casa donde había pasado mi infancia. Y yo llego a esa casa, en el primer viaje creo que fue, de regreso, subo, llamo a la puerta y la mujer me abre la puerta. Lo que ocurre es que estaban de obra, entonces la casa estaba todas las paredes tiradas, ¿no? Entonces no era reconocible. Y digo, yo es que vivía aquí, y la mujer, no, es que no está mi marido no está, no puede pasar. Y digo, pero solamente ver los recuerdos, dice, bueno, pase pero rápido y se va, ¿no? Entonces entro, miré, claro, estaba todo de obra, pero había una ventana en el fondo, que era la que daba al balcón del Atlántico, y entonces ahí es donde vi mi casa, en la ventana, ¿no? Porque era donde yo me asomaba con mi madre. Y entonces yo en ese momento fui recibido por ella porque vio mi emoción al ver la ventana, ¿no? Y entonces esa mujer también me abrazó a mí, o sea, tanto a José Deri como a mí nos recibieron de la misma manera, con el mismo cariño, con la misma ternura, ¿no? Por así decirlo. Y pues eso es, no sé, te demuestra un poco la interculturalidad que había, que era natural. Yo recuerdo de pequeño estar jugando a la pelota y de pronto escuchar que venía un cortejo fúnebre que iban hacia el cementerio, que iban a enterrar a un musulmán. Nosotros dejábamos de jugar a la pelota, salíamos a la avenida, nos quedábamos en silencio, pasaba el cortejo, nos volvíamos y seguíamos jugando a la pelota. Eso nadie me dijo que lo hiciera, nadie me obligaba a hacerlo. Salía natural porque era la convivencia diaria. Y no le dábamos importancia. Por eso yo digo que no había tolerancia, había convivencia, que es muy distinta. Pero surgía desde que tú eras pequeño, lo estabas mamando día a día. Por eso había tanta afinidad entre nosotros, porque compartíamos todo. Pues nada, ya me están señalando desde el fondo que tenemos que cortar porque a las 7 empieza otra actividad. Y nada, muchísimas gracias Sergio por estar aquí con nosotros. Afuera tenemos la librería Luna Nueva donde se puede comprar el libro, también lo puede firmar Sergio. Y seguramente vas a volver otra vez con nosotros a la universidad o a cualquier espacio, quizá con tu nueva novela, nuevos cuentos que saldrán pronto, ¿no? Por lo que me comentas, o si no, antes. Y muy agradecida por escucharte, que ya seguiremos hablando, discutiendo. Y muchísimas gracias a los que están aquí, a los que nos están escuchando en directo y los que nos escucharán, porque también le damos difusión. Muy agradecidos, muchísimas gracias. Gracias a todos.